Ya digo de antemano que hablar de autoridad, lo que vamos a hablar, queda tantísimas cosas en el tintero que hasta me llena un poco me llena mucho de respeto, porque las cosas que voy a compartir con vosotros son apenas algunas pinceladas. Así que espero que el Señor nos ayude en esta meditación, en esta mañana. Vamos bien de tiempo, así que tranquilos. Pero primero vamos a tener esta lectura en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. Vamos a tener este pasaje como un punto de referencia y luego iremos a este pasaje, pero ahora lo vamos a leer para ponernos en situación. Dice así, Marcos capítulo 11, versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando Jesús por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vosotros no queréis asumir la respuesta, pues ahí os quedáis, porque no os lo voy a decir. Todo y que Jesús lo dijo en otros momentos, como luego veremos. Bien, autoridad en crisis. Uno de los valores, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero uno de los valores de nuestra sociedad que está en crisis es la autoridad. Entendemos, más o menos, todos entendemos esta palabra, autoridad. Desde luego no es necesario ver las noticias, basta con nuestros hogares, basta con lo que ocurre en las relaciones laborales, subordinados, o cosas que ocurren incluso en la misma iglesia. La autoridad, el concepto de autoridad, está en crisis. Es que incluso suena extraño hablar de autoridad en un mundo donde la libertad, ¿verdad?, que cada uno quiere hacer lo que le venga en gana y que nadie le imponga normas ni cosas a hacer, pues suena extraño, ¿no? A la autoridad se le desprecia, se le confunde muchas veces autoridad con abuso. Autoridad empieza con A y abuso empieza con A, pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? La cuestión es que somos capaces de entender que la autoridad se refiere a esa facultad que tiene alguien para mandar y ser obedecido, ¿verdad? Eso es un concepto general que lo entendemos. Autoridad, esa capacidad que uno tiene de mandar y ser obedecido. Claro que en este concepto entran muchos otros conceptos, ¿no? La responsabilidad, lo que es la obligación, lo que es el poder, muchas cosas. Pero entonces, si la autoridad es eso, ¿por qué nos resistimos? ¿Por qué nos resistimos precisamente a aceptar la autoridad? Decía un filósofo, psicoanalista, Erich Fromm, que la autoridad puede ser racional o irracional.
La autoridad racional se basa en la capacidad y ayuda a desarrollarse a la persona que se apoya en esta autoridad, mientras que la autoridad irracional es aquella que se basa en la fuerza y se basa en explotar a las personas que están alrededor suyo. Entonces, otra vez, ¿por qué nos resistimos tanto a aceptar órdenes? ¿Por qué nos resistimos tanto a someternos a alguien o a alguna idea o a algunas reglas impuestas o a algunos impuestos? Desde luego, por un principio, yo creo que por un principio de rebeldía que tenemos desde la historia de la humanidad, desde nuestros genes, desde los albores de la humanidad, todo hay que reconocer que hay personas que viven sometidas, que viven bajo el pie de gobernantes que son totalitarios y dictatoriales, e incluso reconociendo que de forma voluntaria, como está ocurriendo últimamente en diferentes sectores y países, que se están dando apoyo a movimientos más bien políticos de carácter ultraderechista, y uno no lo entiende. A pesar de todo eso, hay una resistencia a la autoridad. Hay una resistencia a la autoridad. El mayor paradigma, y estoy haciendo esta introducción para meternos luego en los textos bíblicos, el paradigma lo encontramos, o como ejemplo, en el mundo de la educación. La escuela es un reflejo de lo que ocurre fuera de ella. Los problemas de indisciplina, las conductas violentas que muchas veces ocurren en las aulas, que incluso las agresiones que hay a profesores, todo eso hace levantar voces, tanto por el profesorado como por el propio alumnado, pidiendo que se deben de aclarar o de aplicar autoridad que parece ser que falta en las aulas o en las escuelas. Ahora, quizá y esto nos va a llevar a la reflexión que voy a compartir con vosotros, lo que se está cuestionando es aclarar dos conceptos. Uno es el concepto de la obediencia y el otro concepto es el concepto del respeto. Vamos a ver si aclaramos estos dos conceptos. Obediencia o respeto. Cuando se está reclamando autoridad, se está apelando a estos dos conceptos. Obediencia o respeto. Parecen dos actitudes iguales, pero no lo son. La obediencia que queremos para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro entorno, la obediencia implica sumisión a las órdenes de quien tiene poder para darlas. La obediencia significa sumisión. Mientras que el respeto, en cambio, implica un reconocimiento de la dignidad, un reconocimiento de la capacidad o el valor de la persona. Y estos dos conceptos, respeto y obediencia, incide directamente en la vida del hogar, en la vida del matrimonio, en la vida de las relaciones padres e hijos, en la relación incluso de la Iglesia. Porque yo puedo reclamar el respeto, puedo pedir respeto, pero el respeto no significa sumisión. Tampoco es obediencia el respeto. Tú puedes ser muy respetuoso con Dios, tener en cuenta a Dios, pero no significa que seas obediente a la palabra. Eso lo entendemos bien, ¿verdad? Uno puede ser respetuoso a las cosas de Dios, a la religión, a la Biblia. Soy muy respetuoso, pero eso no significa que obedezco lo que dice la palabra. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué, aun siendo respetuoso, no obedezco? Bueno, y aquí entramos de lleno en el tema. Porque simplemente no estamos o no se está aceptando la autoridad
de Dios en tu vida, o la autoridad de la palabra en tu vida. Puedo ser respetuoso, pero no obedezco y no lo hago porque no le estoy dando la autoridad a la palabra de Dios. Vamos a ver, pues, entonces, casos muy concretos. Mirad, es importante reconocer la autoridad de Dios. Es importante, piensa, es importante reconocer la autoridad de Dios. ¿De qué manera ese reconocimiento, si yo acepto la autoridad de Dios, de qué manera eso tiene incidencia en mi vida personal, en el día a día? Su autoridad, la autoridad de Dios en mi vida, ¿me beneficia o me perjudica? Mirad, un centurión romano que amaba a la nación judía y que incluso había edificado una sinagoga, sin duda este hombre centurión romano era temeroso del Dios de los judíos, se enteró de la fama de Jesús y envió una comitiva a Jesús porque un siervo suyo, un esclavo suyo, precisamente estaba muy enfermo y estaba a punto de morir. La lectura la encontramos en Lucas capítulo 7, versículos del 6 al 10. Leo, Lucas capítulo 7, versículos del 6 al 10. Esta historia la conocemos, vamos a recordarla muy rápidamente. Dice, Jesús fue con ellos ante esa comitiva, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La historia es sencilla, ¿verdad? Repasamos rápidamente. Un centurión romano, un soldado romano, tiene un esclavo, él es temeroso, este centurión temeroso de las cosas de Dios, tiene un esclavo que lo aprecia mucho, está muy enfermo, grave, a punto de morir, conoce de la fama de Jesús, envía una comitiva para que venga Jesús porque cree en él, en lo que va a hacer, pero entonces a medio camino les dice que no hace falta que vaya porque con que hable Jesús, que diga su palabra de sanidad, ya será suficiente. Fijaos, el reconocimiento de la autoridad de Jesús por parte de este centurión romano trajo sanidad al esclavo. Repito, por el reconocimiento de la autoridad de Jesús que tenía este centurión romano, eso trajo sanidad al siervo, al esclavo. Es decir, como decía Patricia, hubo resultados beneficiosos, efectivamente. Ahora bien, el razonamiento que hizo este centurión era claro, porque él dice, yo estoy bajo autoridad, que están por encima del centurión, yo estoy bajo autoridad y también debajo mío tengo, pues eso, sus soldados, sus esclavos, sus siervos, que están bajo mi autoridad. Para él, la palabra de Jesús sobre toda enfermedad, lo que Jesús dijera, era suficiente porque reconocía la autoridad de Jesús. Pero había algo importante, él tenía que creer en esa autoridad. El centurión tenía que creer en esa autoridad para tener la certeza de que Jesús iba a obrar. Por eso Jesús
dice que se maravilló de él diciendo, ni aún en Israel había encontrado tanta fe. Y aquí vemos algo muy importante, es la relación directa entre autoridad y fe. La relación directa entre autoridad y fe. En los evangelios encontramos, como hemos leído, otra escena parecida a esta, pero con efectos contrarios. Es la lectura que hemos hecho al principio. Jesús está al final de su ministerio, andaba enseñando en el templo, dice, cuando fue interpelado por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y entonces le preguntaron, eso que hemos leído antes, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y entonces cuando habla del bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, llegaban a esa conclusión, y entonces dicen, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creísteis? Algunos religiosos preguntaban a Jesús con qué autoridad terrenal y divina hacía esos milagros y enseñaba lo que enseñaba. Para ellos, para estos religiosos, esos razonamientos le estaban llegando a la misma conclusión. Si decimos que esa autoridad viene del cielo, entonces tendremos que creer. ¿Veis otra vez de nuevo la relación? Autoridad-fe, autoridad-creencia. Y es que es importante. La autoridad de Dios, la autoridad divina, la autoridad espiritual es muy importante. ¿De dónde venía la autoridad espiritual de Jesús? De haber enseñado, de haber aprendido en la sinagoga, de haber ido a la Universidad de Barcelona o de Oxford o de donde fuera. Aquellos que le preguntaban sin realmente tener inquietud espiritual, porque en realidad lo que querían eran armar jaleo. Jesús les contestó a aquellos que no se lo diría. Pero es evidente que la autoridad de Jesús se manifestó a lo largo de su ministerio. Nos acordamos de la oración intercesora. Aquella oración intercesora por sus discípulos y por los que iban a creer, entre ellos nosotros. Él declaraba su dependencia del Padre espiritual. Leemos el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 5 al 8. Dice así el Señor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Está reconociendo la autoridad del Padre. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Dice, y han creído que tú me enviaste. Es decir, la creencia, la fe, está relacionada con la autoridad de Dios manifestada en su Hijo Jesús. Por eso que cuando recibes las palabras de Jesús, cuando reconoces que Jesús procede del Padre, que Jesús es Dios, hecho carne, verbo carne, cuando lo recibes, cuando aceptas el perdón de Dios por medio de la cruz, estás recibiendo o estás asumiendo la autoridad de Dios. Por eso la autoridad y la fe están en sintonía. No puede haber fe sin reconocimiento de la autoridad de Dios. Porque eso entonces creencia en cualquier cosa, en tus opiniones, en mis ideas. No. No depende solo de respetar la autoridad de Dios, sino de creerla. Depende de creerla y de obedecerla. No se puede separar una cosa de la otra.
En una ocasión Jesús tuvo que decir a unos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Está muy bonito, me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis. Porque reconocer a Señor es reconocer su autoridad en mi vida. Pero si no hago lo que me estás diciendo, si no lo hago, ocurre exactamente lo mismo con las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, queridos amigos, la Biblia, las Escrituras, tienen autoridad para ser aceptadas, creídas y obedecidas, porque es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que cuando leemos, por ejemplo, cuando nos dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que muchos de vosotros conocéis, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera, cuando está diciendo esto, estamos reconociendo esa autoridad que hay en la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿o no? O simplemente es una lectura, que no puede ser, ¿eh? Hay quien se haya leído a lo mejor 10 veces la Biblia a lo largo de su vida, pero no le da autoridad. Sigue pensando es un bonito libro, tiene poesía, hay historia, hay cosas que no me gustan, hay mucha violencia a veces, Jesús está bien, lo puede leer, pero si no le das la autoridad que es la revelación de Dios, no sirve para nada. Qué importante es el reconocimiento de la autoridad. La palabra de Dios dice, entre otras cosas, que toda Escritura es útil para corregir. Y eso nos cuesta, Por eso hay un aspecto, voy a mencionar solamente un aspecto, es hablar algo de la autoridad delegada. En estas fechas de Navidad, que recordamos el nacimiento de Jesús, desde luego, en la historia de Navidad hubo una manifestación del poder de Dios en toda su grandeza. Pasa muchas veces desapercibido, ¿no? Pero cuando leemos la narración del Evangelio de Lucas, en la que habla de esos, dice, un ángel y una multitud de huestes celestiales en los cielos, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí se estaba manifestando la autoridad de una manera espectacular de Dios y visible para unos hombres sencillos del campo, unos pastores, en medio de una noche estrellada, que no haría mucho frío porque era más o menos, no era diciembre, seguramente sería abril o por ahí. Y luego vamos a Apocalipsis, en el capítulo 21, es decir, al otro extremo de la palabra de Dios, de la Biblia, y se nos presenta en el capítulo 21 un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén, y el rey que regresa y dice sentado en el trono, diciendo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Espectacular. La autoridad de Dios expresada al final. Nuestro hermano Félix estaba orando por el final de los tiempos. Es que no es el final de los tiempos solamente, sino lo que viene después. Espectacular. La autoridad de Dios. Pero todo eso tan magnífico, cuando lo llevamos al terreno del tiempo, sabemos que durante esos años de ministerio de Jesús no fue simplemente el final de su etapa de autoridad, sino que su autoridad en ese tiempo la delegó, la dejó en manos de, la pasó a, y leemos al final, en un momento determinado, cuando tiene que enviar a los 12 apóstoles a que experimenten lo que significa anunciar el reino, dice en Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2, que les dio poder y autoridad
sobre todo los demonios, para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Les dio poder y autoridad. Jesús delegó en sus apóstoles. Y después, antes de ascender a los cielos, les prometió que recibirían poder, una vez más, para que una vez que venido el Espíritu Santo, pudieran ser testigos de las grandes cosas y del gran mensaje de las buenas noticias por todos los rincones hasta el fin del mundo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestros días? ¿Qué tiene que ver contigo, conmigo? ¿Qué tiene que ver con el hecho, esta autoridad, con el hecho de ser cristiano o un hijo o una hija de Dios? Pues tiene que ver absolutamente con todo. Tiene que ver con todo. Y con todas nuestras relaciones. Uno de los problemas mayores que yo estoy viendo, o por lo menos cuando hablas con las personas, es rehuir de lo absoluto. Ahora la gente se queda con lo relativo. Todo es relativo. ¿Tú opinas de otra manera? Bueno, está bien, yo opino de otra. Y todo es relativo. Es cierto que Dios es absoluto. Dios es absoluto. Si no entendemos la importancia de la autoridad de Dios en nuestra vida, estamos perdidos, estamos realmente en crisis. Si no entendemos, si no reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida, estamos como un pato mareado en una piscina sin agua. El primer requisito para ejercer autoridad sobre otros, ¿sabéis lo que es? Es tener legitimidad. Nadie puede ser presidente de un gobierno si no es legítimo, o nadie puede ser el presidente de la escalera si no hay una asamblea de los propietarios y dicen, este es el presidente. La legitimidad. Es decir, es aquel que legítimamente está capacitado o encomendado para ejercer su ejercicio. A esto le llamamos autoridad delegada. Dice Romanos, capítulo 13, versículo 1, no hace falta que lo busquéis, dice, todo el capítulo 13 es muy interesante porque habla mucho acerca de esto, dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Así, ¡pam! No hay autoridad sino de parte de Dios. Es Dios el que delega autoridad y Dios es el que la ha establecido. Dios ha puesto a todas sus criaturas e instituciones bajo su autoridad. Es Dios. Los ángeles han sido puestos bajo autoridad. La Iglesia la ha puesto bajo su autoridad. Todas las instituciones humanas, desde el matrimonio, desde la familia hasta los gobiernos, ha puesto también de su autoridad. Aunque, ya sabemos, estos últimos especialmente no estén sirviéndole, pero están bajo su autoridad. El Señor ha puesto todo lo creado bajo su autoridad para que reine el orden. Lo cierto también es que el caos alterado por el príncipe de este mundo, por Satanás, y por la presencia real del pecado, estropea ese mandato que viene de la autoridad. Pero todo depende, como hemos cantado, del soberano, de nuestro Dios. Y vamos a ir a 3 ejemplos directos. Son las 12:25, vamos bien. Y no voy a ser extenso. 3 ejemplos directos de lo que llamamos autoridad delegada. Y voy a pasar por encima, no voy a entrar en ellos porque son temas largo y tendido. A lo mejor alguno de estos martes podríamos tocarlos con más tranquilidad. Vamos a ver, pues, brevemente 3 ejemplos de autoridad delegada. En primer lugar, el ejemplo en el matrimonio. Son varios los pasajes bíblicos y desde Génesis que nos hablan de la autoridad delegada en el matrimonio. Esto es un concepto complicado, pero vamos a pasar un poquito por encima. No se trata de jerarquía,
No se trata de aquí mando yo, no. Estamos hablando de responsabilidad. Está hablando esta autoridad de ser responsables en las funciones que el Señor. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, quiero que sepáis, 1 Corintios 11:3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto es una imagen que nos puede dar una ligera idea. Hay unos cuantos textos bíblicos. Leo también en Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24. Efesios 5, del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, que estén sujetas en todo. Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24. Como digo, hay otros textos, ¿vale? Todo ser humano, todos, sin excepción, hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y el Evangelio y Jesús lo puso en plano esto. Pero en el plano espiritual, Dios ha dispuesto, y no me preguntéis por qué, Dios ha dispuesto que los esposos sean cabeza de la familia en el plano espiritual. Ellos, nosotros, representamos a Cristo en cuanto a autoridad espiritual. Es lo que dice la palabra de Dios. Y la mujer creada, si vamos a Génesis, dice, para ser ayuda idónea, es la voluntad de Dios que esté sujeta a la autoridad espiritual del marido, lo cual no es cualquier cosa para los hombres. No es cualquier cosa. Desde luego será difícil que la mujer se someta a su marido si no ve en él la autoridad delegada de Dios. Dejemos que los futbolistas pasen por aquí. Repito, será bien difícil que la mujer se someta a su marido si no ve en él la autoridad espiritual de Dios, esa autoridad delegada de Dios. Será difícil. Y lo mismo ocurrirá con los hijos. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? Pues esta. Cuando los miembros de una familia ven y entienden el concepto de autoridad, cuando se entiende de verdad el concepto de autoridad espiritual, desaparecen muchas dificultades y conflictos en el hogar. Estamos hablando en el ámbito espiritual. Ya digo, este es un tema para hablar y debatir, pero al fin de cuentas acudir a la palabra. Tenemos también otro ejemplo en padres e hijos. Los hijos, como frutos nacidos en el matrimonio, dice la Escritura que deben estar sujetos a sus padres y obedecerles en todo. Pues esa es la voluntad de Dios. No hacerlo es estar en contra, si no lo hacen los hijos, los nietos, etc. Si no lo hacen los hijos, es estar en contra del plan divino para la familia. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. De los 10 mandamientos que conocemos, de la ley de los 10 mandamientos, este es el primero con promesa especial de bendición. Esta promesa de Dios dice que todo te saldrá bien, serás prosperado, vivirás muchos años o vivirás, digamos, con alegría, con tranquilidad esos años, si estás sujeto con respeto a tus padres. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, habla de esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. Está recordando el mandamiento que está en Pentateuco, en Éxodo y luego más adelante en Pentateuco y en Levítico, etc. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Desde luego, para estar sujetos a los padres es necesario que vean
veamos, como hijos también, la autoridad de Dios en ellos. Es cierto que el problema también se da que algunos hijos cuyos padres no son creyentes pueden llegar a pensar que esto solamente es para los padres que son creyentes, ¿no? Pero no es así, porque no varía nada el mandato, el mandamiento, el deseo, la voluntad del Señor. No porque sean cristianos tienen asegurado tampoco la autoridad. Pero realmente esta situación de relaciones padres e hijos implica muchas cosas, entre ellos temas como es el perdón. Ya he dicho, vamos a ver rápidamente estos ejemplos. El último ejemplo es en la Iglesia, la autoridad delegada en la Iglesia. ¿Me estáis siguiendo? Dios es el que tiene toda la autoridad, delega en el varón, delega esa autoridad espiritual, lo delega también en el ámbito de las relaciones de la familia y lo delega en la Iglesia. Dios ha puesto a hermanos que presiden en la Iglesia del Señor, ya sea amonestando, enseñando, predicando, dedicados, en definitiva, al servicio de Dios y el servicio de los santos. Es la voluntad del Señor que la Iglesia, es el deseo del Señor que la Iglesia reconozca, se sujete y obedezca a esa autoridad delegada que están sirviéndoles. Por eso, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, que no me pase nada, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También, otro texto, solamente menciono una más, 1 Tesalonicenses 5, versículos del 12 al 13, dice: que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Por qué? Porque somos autoridad delegada. En la Iglesia son los pastores, los ancianos, los que representamos la autoridad de Dios. Y lo digo con sumo respeto. Respeto a vosotros especialmente. Los cuales, a su vez, delegan o delegamos responsabilidades a otros hermanos, otros siervos, para dirigir diferentes temas, sea música, sea evangelismo, sea escuela bíblica, dominical, el mantenimiento, la mayordomía, lo que sea. A todos y a cada uno de estos hermanos que esa autoridad delegada se va delegando, tenemos que reconocerlos, sujetarnos a ellos en el área que dirijan o que cuiden. ¿Por qué? Porque la enseñanza, encontramos en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, es que nos hemos de sujetar los unos a los otros. Y eso es concepto de autoridad delegada, no ordeno y mando, sino porque yo me estoy sometiendo a Dios, tengo la responsabilidad también de cuidar de aquellos que están al servicio. La autoridad nunca se puede ni se debe imponer. La sujeción y obediencia hacia una autoridad delegada nunca ha de estar fundamentada en el temor, nunca ha de estar fundamentada en la imposición, sino en el reconocimiento, en la confianza, en el amor. ¿Os acordáis de esa escena? Bueno, escena no, pero Jesús habla del pastor, de las ovejas. Dice que las ovejas siguen a su pastor no porque les da palos, sino porque ellas conocen la voz del pastor, saben que las cuida y confían en el pastor. El Señor Jesús decía: las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Tenemos que ejercer la autoridad pastoral tal y como Jesús la ejercía, nunca de forma dictatorial. Por eso Pedro, que estuvo conviviendo intensamente con Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, dice estas palabras: apacentad la grey, la congregación, la iglesia de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Es imposible tener autoridad espiritual sin estar sometido al Señor. Por muchos títulos, por muchos reconocimientos, si uno no está sometido al Señor, no puede tener autoridad espiritual. El Señor del rebaño es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Y nosotros solamente somos siervos del rebaño. Voy acabando. Antes de que la persona pueda someterse a la autoridad delegada por Dios a los hombres, debe tener un encuentro personal con la autoridad de Dios mismo. Una autoridad directa. Si una persona no se sujeta y obedece a la autoridad absoluta, como decía antes, de Dios, ¿cómo se va a sujetar a los hombres? ¿Cómo se va a sujetar a aquellos en los que Dios ha puesto de su autoridad? Como he mencionado algunos ejemplos. Tenemos esa historia que conocemos, la de Saulo o Pablo. Cuando Saulo o Pablo se encontró con el Señor en el camino a Damasco, vio que era dura cosa dar coces contra el aguijón. Es decir, por mucho esfuerzo y poder humano, no iba a llegar a ningún sitio. Pablo se encontró con la autoridad de Dios. Finalmente cayó al suelo, reconoció a Jesús como Señor y pudo someterse a Ananías, un personaje que aparece en el libro de los Hechos, aparece solamente en ese momento y luego desaparece, ya no sabemos nada más de este hermano. Pero él se sometió a un desconocido, porque había tenido un encuentro con el Señor. Si no hubiera tenido el encuentro con Dios, si no hubiera tenido el encuentro con la autoridad de Dios, nunca se hubiera sometido ni siquiera a ese hermano. Nunca le habría hecho ni siquiera caso. Pero tuvo ese encuentro con el Señor y estuvo dispuesto para luego llevar a cabo su obra, la obra que el Señor le encomendó de una manera directa y tan especial, tan espectacular. Así que la autoridad siempre estará en crisis, mientras no nos sometamos a Dios. Y si tenemos esa preocupación de que las cosas no funcionan bien, sea en el matrimonio, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en el ámbito de nuestras relaciones con otros, recordemos que el primer paso es: yo me someto a la autoridad de Dios. Y Dios va obrando. Es cierto, el maligno está ahí. Es cierto que va a seguir dando caña y nos va a seguir estorbando. Pero yo sé a quién me someto: a Dios. Y la palabra de Dios está para hacerle caso, para obedecerla. Tenemos el ejemplo de nuestro propio Señor Jesús. Por eso Pablo en Filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si tienes alguna lucha con la autoridad de Dios, pues quizás es buen momento para ponerse delante de Él y confesarle: Señor, es que me cuesta estar bajo tu autoridad. Señor, es que veo tanta injusticia, he sido golpeado, golpeada, yo qué sé, pero da el paso de someterte, porque hay beneficios innumerables. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube.
También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?